continuación, mi compañero Hans Lenes y yo, Shirley Ojeda, presentaremos el tema de espectroscopía de infrarrojo y Ramón para resolver algunas dudas que suelen presentarse a la hora de relacionar estas dos técnicas de análisis. Primero, tengo que decir que la espectroscopía IR y la espectroscopía Raman tienen un tremendo potencial para resolver una amplia variedad de problemas complejos, pero suele presentarse una pregunta y es cómo se relacionan estas dos técnicas entre sí. Tenemos que decir que estas técnicas son complementarias y generalmente ambas son requeridas para medir completamente los modos de vibración de una molécula, aunque algunas vibraciones pueden estar activas tanto como en Raman como en IR. Es importante decir que estas dos formas de espectroscopía surgen de diferentes procesos y de diferentes reglas de selección. En general podemos decir que la espectroscopía Raman es mejor en vibraciones simétricas de grupos no polares, mientras que la espectroscopía IR es mejor en vibraciones asimétricas de grupos polares. Ya sabemos que las bandas de las espectroscopías en ambos casos están caracterizadas por la intensidad, por la frecuencia y por la forma de la banda. Entonces, la tabla comparativa de esta tabla, en general, podemos decir que la facilidad de preparación de la muestra es muy sencilla para las técnicas de análisis, y además podemos decir también que las vibraciones se presentan mejor en Raman cuando son simétricas, para infrarrojo medio cuando son asimétricas y para infrarrojo cercano cuando son combinaciones armónicas. ¿Por qué difieren tanto las bandas espectrales entre estas dos técnicas de análisis? Bueno, se podría pensar que porque son interacción luz-materia, pues deberían ser parecidas. Lo cierto es que difieren en la forma en la que el fotón se transfiere a la molécula para cambiar su estado vibracional. Entonces podemos decir que la espectroscopía IR mide las transiciones entre niveles de energía de vibración molecular como resultado de una absorción de la radiación en IR medio. En cambio, la espectroscopía Raman compara la energía de un fotón incidente en la muestra y un fotón que sale de la muestra. Para el espectro infrarrojo, tenemos que la interacción de la radiación infrarroja con los estados vibracionales de una molécula solo es posible si el vector eléctrico de esta radiación incide con una oscilación de la misma frecuencia en el momento dipolar de la molécula. ¿Qué quiere decir esto? Que si se cumple esta condición donde el momento dipolar se relaciona con la coordenada normal, que son los movimientos vibracionales normales de la molécula, y es diferente de cero, presenta una señal para espectro infrarrojo. Si no se cumple esta condición, pues no se va a presentar una señal y se dice que es prohibida o inactiva la señal. Aquí hay un esquema del equipo infrarrojo medio, la cual pues es la más sencilla y la voy a explicar brevemente. Este es un esquema que consta de una fuente de luz visible, una rendija que dirige la luz hacia un prisma que separa la luz blanca en todas las longitudes de onda, que además puede ser movible para seleccionar la longitud de onda deseada, que luego pasa por una rendija para pasar por las muestras y finalmente por el detector. Existen equipos más modernos con transformada de Fourier donde no necesitas una muestra en blanco, o bueno, el método de análisis es diferente, pero con la misma base. Bueno, los rangos de espectroscopía infrarrojo resumidos serían estos, con los diferentes grupos funcionales de cada molécula. Además, los espectros Raman
Podemos decir que es una técnica fotónica de alta resolución que proporciona en pocos segundos información química y estructural de casi cualquier material. El análisis se basa en un examen de la luz dispersada por un material inelásticamente experimentando ligeros cambios porque son características del material analizando y son independientes de la frecuencia de la luz visible. Esta técnica cuenta con transformada en Fourier, lo cual proporciona una mejor definición del espectro. Es también importante mencionar el espectro Raman, los tipos de señales que se dan, stock y anti-stock. Para todas las muestras, los dos se van a presentar, solo que se va a presentar con mayor intensidad en la mayoría de muestras, los que son de tipo stock, debido a que generalmente las moléculas están en un estado de energía basal, por lo tanto va a ser un choque el cual va a dispersar un fotón que va a presentarse en menor energía que el inicial. Y existen también los anti-stock, pero son generalmente sustancias fluorescentes, los cuales se encuentran en un estado de excitación cuando la luz incide y dispersan una luz, la cual tiene un fotón de mayor energía que el incidente. La simetría de una molécula o la falta de ella definirá qué vibraciones activas en IR o en Raman. En general, las vibraciones simétricas o en fase y los grupos no polares son fácilmente estudiados por el Raman, mientras que las vibraciones asimétricas o desfasadas y los grupos polares son estudiados en IR. La clasificación de una molécula por su simetría permite comprender la relación entre la estructura molecular y el espectro vibracional. Los elementos de simetría incluyen planos de simetría, ejes de simetría y centro de simetría. La teoría de grupos es la disciplina matemática que aplica conceptos de simetría a las vibraciones. La espectroscopía internacional predice que las vibraciones pueden ser activas en IR y en Raman. Los elementos de simetría que posee la molécula permiten ser clasificadas por un grupo puntual, y el análisis vibracional se puede aplicar a moléculas individuales. La comparación entre IR y Raman son algo complementarios a la hora de estudiar los espectros. El espectro de IR es representado en negro y el espectro de Raman es representado en azul. Ambos espectros son complementarios a la hora de estudiar frecuencias vibracionales de la misma molécula. Existen dos modos vibracionales para IR y Raman: la tensión y la flexión. La tensión se separa en dos: simétricos y asimétricos. En flexión se dividen en cuatro, los más conocidos: cabeceo, torsión, balanceo y tijera. Para cada uno de ellos, en la parte superior dirá en qué parte es activo, sea en IR en negro o en Raman en rojo. Bueno, para comenzar el análisis de los dos espectros, sea IR y Raman, necesitamos comparar algunos picos de ambos espectros. Para esto vamos a comenzar por la molécula de acetamida. El NH2 tiene movimientos asimétricos y simétricos posicionados entre 1355 y 3167, que se encuentra en el IR. Se pueden observar unos picos característicos del NH2, pero en bajas cantidades se puede observar el Raman, estando a 3353 y 3159. Son movimientos de NH2, pero los movimientos de CH3 se encuentran más representados en el Raman, ya que está en el pico de 2934 y se encuentra en pocas cantidades de señal en IR en 2820. Tenemos el estiramiento CO del doble enlace. Ese estiramiento se encuentra aproximado en 1647 y en Raman en varios picos, en picos de muy poca visibilidad, en 1679 y 1639.
Para el NH2, el movimiento de NH2, la flexión del NH2 se encuentra aproximadamente en 1591, mientras que esa flexión no se encuentra en el IR. La flexión de CH3 es representada aproximadamente en 1466 y en el Raman no se encuentra esa flexión. Tenemos un estiramiento CN que se encuentra en ambos espectros en 1396 y 1405. Tenemos una flexión de CH3 encontrada en ambos espectros en 1354 y 1356. Tenemos un movimiento de NH2 en ambos espectros en 1154 y 1151. Tenemos otro movimiento de CH2 que es el cabeceo, que se encuentra aproximadamente en este pico de aquí. No está representado, pero está en ese pico. Tenemos un movimiento CCN que se encuentra característicamente aquí en 878 y en Raman no se encuentra ningún movimiento como este. Movimientos oxígeno, carbono y nitrógeno. Estiramientos o tensión se encuentra en 583 y 587. También otra tensión de CCO que se encuentra aproximadamente en 458 y 467 para IR.